Empezamos el mes de agosto y vamos a celebrar el mes de la Biblia. Y entonces queremos hablar acerca de lo que normalmente nosotros conocemos como la palabra de Dios. Por supuesto que todo el mes vamos a estar hablando al respecto. ¿Por qué? Porque al plantear desde el principio de año que nuestro propósito era encontrar nuestra identidad, mucho de lo que nosotros estamos haciendo este año, igual y no se han dado cuenta, igual y sí se han dado cuenta, pero es que estamos planteando cada mes algunos conceptos que nos ayudan a aclarar un poco nuestra identidad. Conceptos como, por ejemplo, la necesidad de un nuevo nacimiento del mes pasado, ¿se acuerdan? ¿Sí? A los que son pactistas de corazón sabrán que la necesidad de un nuevo nacimiento es una de las afirmaciones del pacto. Una de las 6 afirmaciones del pacto es justamente eso. Y a lo largo desde el mes pasado y lo que nos queda del año, vamos a estar viendo las afirmaciones del pacto. Hoy vamos a introducir a la palabra de Dios, al concepto de palabra de Dios. Y entonces, por eso vamos a hablar de las 3 palabras y a lo largo de los meses vamos a estar explicando cada una de ellas, su propósito, su significado y qué consecuencias puede tener en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pues bien, antes de poder empezar, permíteme repetir una cosa que siempre repetimos y es que creemos en la Iglesia del Pacto, que no todos pensamos igual, que somos diferentes y que como somos diferentes y tenemos diferentes perspectivas, no pretendemos todos llegar a una misma conclusión. Así que le pedimos al Espíritu Santo que sea el Espíritu de Dios quien nos diga a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros considere Dios que tengamos que aprender y escuchar el día de hoy. Ok, hermanos, así que vamos a hacer una oración antes de comenzar y yo les voy a pedir que oren y que le digan al Espíritu de Dios que sea Él quien nos dirija. Oremos, hermanos. Papá, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de estar acá. Gracias, Señor, porque podemos darnos un momento para reflexionar en tu palabra, para conocer un poco más de ti, Señor, para reflexionar en lo que ya conocemos de ti también, papá. Y quiero pedirte solamente que sea tu Espíritu quien nos dirija y que todo lo que podamos comprender el día de hoy sea siempre para honra y gloria tuya y para el bienestar y la reconstrucción de tu reino. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos nuestro año hablando de que Dios había creado todo bueno. Ya habíamos hecho eso. Después de crear todo bueno, todo esto cayó en pecado. Ya sabemos que es pecado. Entonces ya podemos eliminar la palabra pecado en nuestros discursos algunas veces. Y después de que cayó todo en pecado, Dios está buscando hacer algo con lo que está en pecado. ¿Qué está buscando hacer? Reconstruir todas las cosas. Pero si nosotros nos recordamos qué es bueno, si hacemos memoria de lo que hemos hablado de qué es bueno, ¿qué es lo bueno, hermanos? ¿Qué dijimos en resumen de qué es bueno? ¿Alguien se acuerda? ¿Es lo que le agrada a Dios? Sí, eso es bueno, pero hablamos de un concepto muy importante. Se las voy a poner más fácil. ¿Qué perdió el ser humano cuando salió del jardín del Edén? Sí, pero perdió algo muy importante. La comunicación con Dios. Perfecto, justamente eso fue lo que perdió. Cuando el ser humano sale del jardín del Edén, metafóricamente está perdiendo una relación con Dios. Entonces, ¿qué es bueno? Recordamos, bueno es tener una buena relación con Dios, tener una buena relación entre seres humanos y seres humanos, y tener una buena relación entre seres humanos y todas las demás cosas que existen. Y cuando todo eso se da, entonces podemos decir que algo es bueno. Entonces Dios, cuando quiere reestructurar o quiere restaurar el pecado, pues ¿qué es lo que tiene que restaurar primero para que esto se pueda dar? La relación entre Dios y el ser humano. Estratégicamente este es el primer punto que Dios quiere restaurar, una relación entre Dios y entre el ser humano para que todas las demás cosas también se puedan dar bien. Dios entonces quiere hablar con el ser humano y aquí es donde empieza el motivo de que exista palabra de Dios. ¿Por qué hay palabra de Dios? Bueno, primero porque Dios quiere hablar con el ser humano. El inicio de una buena relación, le pongo acá como una cláusula, está en el diálogo, no entre dos personas que no se dicen nada. Repito, el inicio de una buena relación está en el diálogo y no entre dos personas que no se dicen nada.
Cuando nosotros vamos a tener una relación, cualquier tipo de relación, ya sea laboral, ya sea una relación sentimental, ya sea una relación de familia, ya sea una relación económica, ya sea una relación política, cualquier tipo de relación, una de las cosas bien importantes es el diálogo, ¿no? Porque si usted va a comprar un coche, llega el coche y no llega así sin decir nada, ¿no? Va caminando y dice, y señala un coche, ¿no? Y el otro tipo que está vendiendo el coche, pues tampoco le quiere decir a usted nada y dice... Y a la mera hora usted compra el coche y cuando ve la cuenta dice, 2 millones de pesos, esto es demasiado, es un coche muy caro, ¿por qué no me dijiste? Porque no hay diálogo, ¿no? Y de repente tú te llevas al coche y enciendes tu coche y te das cuenta que ya tiene 100,000 kilómetros recorridos. Y tú dices, ¿por qué no me dijiste que era un coche usado? Bueno, no lo platicamos, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que pueden llegar a pasar en un absurdo cuando no existe diálogo. En el trabajo también tiene que existir diálogo, porque, por ejemplo, tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a contratar un carnicero. Y pues si tú contratas un carnicero, estás esperando que haga algo, ¿no? Algo muy particular como despachar la carne, conocer la carne, saber de qué se trata. Y entonces, de repente, tú llegas con el carnicero y le dices, oye, necesito que me hagas 3 ensayos de epistemología. Y entonces el carnicero llega y dice, ¿de qué se trata esto? Bueno, es que no hubo buen diálogo cuando se inició la relación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú inicias una relación sentimental con tu pareja, por ejemplo, de repente imagínate que llegue tu novio o tu esposo y llegue con 3 chicas más o con 3 esposas más. Y dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, es que nunca acordamos que era una relación de Dios. Yo pensé que era una relación abierta, ¿no? Cuando no se da el diálogo, pueden pasar un montón de absurdos y un montón de cosas por una sencilla razón. Porque no establecimos al principio de la relación un diálogo en donde pudiéramos acordar de qué se trataban las cosas. Cuando esto no sucede, ¿saben qué puede pasar? Todo. A esto se le llama la ley de Murphy, que dice que si existe la posibilidad de que algo salga mal, va a salir mal. ¿No hay buenas relaciones en el mundo? No. ¿No hay buenas relaciones entre personas? No. ¿No hay buenas relaciones entre Dios? No. Y básicamente el problema es uno, que no hay un buen diálogo. No sabemos dialogar, no nos han enseñado a dialogar y por lo tanto nos cuesta muchísimo poder llegar a acuerdos. Estamos enseñados a imponernos, a decir así tiene que ser y por lo tanto yo mando. Y la otra persona también está acostumbrada a decir, pero es que si a mí no me gusta, yo me puedo rebelar en contra tuya. Y entonces en lugar de dialogar para ver unión, existe un conflicto en donde las dos partes ganan porque cada uno se queda con la parte que quiso, pero realmente estamos perdiendo porque la comunicación efectivamente no se dio y la relación se ha perdido. Esa es la gran consecuencia de las cosas. Dios quiere evitar ese problema y entonces Dios lo que va a hacer antes de ejecutar cualquier cosa es hablar. Eso es lo primero que Dios va a hacer. Antes de ejecutar cualquier decisión, Dios va a hablar, Dios va a platicar, Dios va a decir algo y esa es la esencia de la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué hay palabra de Dios? Porque Dios quiere decir algo. ¿Por qué Dios quiere decir algo? Para que haya comunicación. ¿Por qué es necesaria la comunicación? Para que haya buena relación entre nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay una serie de argumentos quizá no del todo o no tan lógicos, pero que funcionan bien si tú los acomodas, te vas a dar cuenta que las cosas pueden ir funcionando bien. Entonces repito esta conclusión, hay palabra de Dios porque Dios quiere decirnos algo. Dios quiere decirnos algo porque quiere que haya diálogo. Cuando hay diálogo, entonces hay comunicación y cuando hay comunicación, entonces hay buenas relaciones. De eso se trata la palabra de Dios, hermanos. Cualquier otra cosa que ustedes le quieran agregar a la palabra de Dios, posiblemente podríamos estar violentando esta razón por la cual Dios habló. Nosotros podríamos haber preguntado desde el principio, ¿por qué Dios escribió la Biblia? ¿No? Pues porque nos quiere condenar a todos, ¿no? Y no, ese no es el motivo del por cual Dios haya escrito la Biblia. Quiere restaurarlo todo. Ahora quiero, esto de hablar es bien complejo porque hoy en día nosotros sabemos que hablar no solamente depende de que alguien diga algo de palabra, sino que el concepto de comunicación hoy es bastante complejo. Hay muchísimas formas de comunicarnos. ¿Alguien de ustedes que nos quiera ayudar diciéndonos, revelándonos una de las formas en las que nos podemos comunicar que no necesariamente sea hablado? Por WhatsApp. Caray, hermana. Increíble.
Es una comunicación virtual que por supuesto que ya es bastante contemporánea, de las cuales no estábamos hablando hace años, ¿verdad? Imposible pensar, Dios va a escribirnos un WhatsApp. No, pues porque eso no existía, pero el WhatsApp es buenísimo, qué bueno que lo dice. La comunicación virtual es una de las comunicaciones actuales en donde nos decimos muchas cosas, y para los que están familiarizados con el WhatsApp, esa tendencia de los emojis dice muchísimas cosas también, ¿no? Porque de repente tú pones un monito así, y algo está pasando, ¿no? No estás diciendo nada, pero algo estás diciendo, ¿no? O de repente ponen la carita triste. Algo está pasando, una lagrimita. Y hay gente que confunde, ¿no? Luego los iconos y quiere decir algo y pone otro icono y la otra persona está entendiendo algo totalmente diferente. La comunicación no siempre es hablada. Hoy en día hay comunicación virtual. Muy bien, hermana Rosy. ¿Otra comunicación que exista entre nosotros? Una carta, bueno, que es la escrita, comunicación escrita. Es cierto, hay comunicación escrita. Usted puede llegar a un libro, puede llegar a leer una carta o la Biblia incluso. Y entonces estamos hablando de que existe comunicación escrita, de que alguien está dando un discurso o está tratando de decirnos algo a través de algo que escribió. Obviamente esto también tiene sus problemas, porque no es lo mismo escribir bien, escribiendo o escribir mal, cuando por ejemplo redactamos algo y por no poner puntos, por no poner comas, por no separar algo, entendemos cosas totalmente diferentes. Entonces la escritura también es una forma de comunicación, claro que sí, pero tampoco es absoluta, porque uno puede entender también lo que uno va queriendo a la hora de leer algo, o el que escribió pudo haber escrito mal también, y entonces es comunicación, y también nos hemos aprendido a comunicar así. ¿Qué otra comunicación existe? La mímica, la corporal. Ahora vamos con la telefónica. La corporal también está muy bien, porque es aquella comunicación que dice muchas cosas sin necesidad de que tú tengas que decir palabras. Yo llego y me pongo así, y yo no les estoy diciendo nada con mi boca, pero con mi gesto, con mi forma de ser, yo claro que les estoy diciendo mucho. Si yo llego y me siento con ustedes y los quedo viendo así, bueno, yo estoy diciendo mucho aunque no tenga que hablar, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto que estamos diciendo mucho. Y esa es una de las formas en la que también nos comunicamos, hermanos. Y por supuesto que cuando hacemos esas cosas, también estamos diciendo cosas, incluso muchas de esas sin que las queramos decir, pero están saliendo porque las estamos comunicando. También es parte de la comunicación. ¿Alguna más que? Los detalles. En los detalles, muy bien, esa también es buenísima, y a esa quería llegar para poder continuar. Y es que justamente también nos comunicamos a través de detalles. Es cierto, no solamente tenemos que ser objetivos a la hora de comunicarnos, muchas veces al momento de ser subjetivos también estamos diciendo muchas cosas. Imagínate que un día tú llegas y te encuentras en la mesa de tu oficina un regalo de tu jefe. Entonces tú vas a interpretar lo que te quiere decir. ¿Qué te estará diciendo? Te estará diciendo, te aprecio mucho como trabajador. Te estará diciendo, has hecho muy bien el trabajo. O te estará diciendo, adentro hay un agradecimiento por todo este tiempo que has laborado con nosotros, pero nos vamos a despedir de ti. Hay muchas cosas que tú puedes interpretar a partir de los detalles, pero en los detalles que por supuesto que también se están diciendo muchas cosas. Muy bien, hermanos, ¿a qué les compararé la palabra de Dios, diría Jesús? Se los compararé a un chico que estaba muy enamorado y que en una ocasión quería decirle algo a su chica, y entonces él quería buscar la manera más estratégica de poder decirle algo. Entonces él fue y compró una rosa. Cuando tuvo la rosa, fue y se la dejó a escondidas debajo de su cuaderno, el cual ella todos los días iba a tomar. Ella entonces llegó, vio el cuaderno y se dio cuenta que abajo había una rosa. Pero lo increíble de esta rosa es que tenía una dirección en la parte de atrás. Y la dirección en la parte de atrás decía, ve a aquel lugar en donde nos dimos nuestro primer beso. Entonces, por supuesto que se acordó cuál era el lugar. La chica tomó la rosa y dice, ¿de qué se trata esto? Fue corriendo y llegó al lugar en donde se dieron su primer beso. Y cuando llegó a ese lugar, se dio cuenta que había una carta en el piso, que había una carta ahí tirada. Entonces ella agarró, tomó la carta y la empezó a leer, palabras más, palabras menos, no les voy a leer qué decía la carta, pero cuando terminó de leer la carta, se dio cuenta que en la parte de abajo estaba el nombre de una cafetería. Aquella cafetería en donde alguna vez habían platicado y se habían jurado amor eterno. Entonces ella inmediatamente fue a esa cafetería a ver qué había por ahí, y cuando llegó a esa cafetería, se dio cuenta que había un paraguas de color amarillo
que era el paraguas justamente que ella había llevado el día que les había tocado platicar acerca del futuro de su relación. Ella entonces se dio cuenta que algo le estaba queriendo decir, y cuando se paró y llegó a ese lugar y volteó a ver hacia la ventana, se dio cuenta que ahí estaba el chico y que solamente le estaba mostrando una pulsera con la cual habían sellado su amor. El chico no tuvo que decir nada, pero la chica escuchó mucho. ¿Por qué escuchó mucho, hermanos? Porque había muchas cosas que se estaban diciendo sin necesidad de usar palabras. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, muchos de nosotros hemos hecho eso, muchos de nosotros hemos experimentado eso, y a eso, hermanos, a eso se le llama comunicación. Comunicación que va más allá de lo que se tiene que hablar de manera objetiva. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermanos? ¿Por qué el pastor Merari se avienta un gran choro el día de hoy en donde no ha dicho absolutamente nada y está diciendo muchas cosas? Bueno, porque todo lo vamos a aterrizar en una sencilla razón. Dios, cuando decide hablar, no decide hablar de una sola manera. Cuando Dios dijo, quiero hablar con los seres humanos, Él no dijo, ay, solo voy a hablar así. Dios nunca dijo eso. Cuando Dios dijo, voy a hablar con los seres humanos, dijo, voy a encontrar la manera más estratégica de llegar al corazón de cada uno de ellos, para que cada uno de ellos entienda de qué se trata lo que les quiero decir. Si nosotros somos capaces de gastar nuestro cerebro, si nosotros somos capaces de gastar nuestra estrategia con tal de lograr que la otra persona entienda lo que queremos que entienda, ¿ustedes creen que Dios no es lo suficientemente estratégico e inteligente y romántico para lograr que nosotros entendamos lo que Él quiere que entienda de diferentes maneras? Por supuesto que lo es. Y es justamente por esa razón que Dios no está encerrado en un solo método de comunicación. Dios tiene diversas formas de hablarnos, y créanme, mucha gente ha escuchado a Dios de diferentes maneras. Hoy les vengo hoy les vengo ofreciendo 3 métodos con los cuales yo he intentado resumir los diversos métodos con los cuales Dios se está comunicando con el ser humano. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? 3 métodos les explico y con eso terminamos. Sencillo. Método número 1. La creación de Dios. Es un método por el cual Dios quiere hablar, y para ser sinceros, es mi favorito. Dice este método, ¿cómo te puedo argumentar este método? Porque pues yo sé que ustedes ya tienen un método por excelencia, entonces voy a apelar a ese método por excelencia para que me crean. Dice la Biblia que en Génesis 1, Dios va a hacer algo, ¿se acuerdan? La creación. Pero para hacer la creación, Dios tiene que hacer algo antes de la creación exista. ¿Qué hace Dios para que la creación exista? ¿Qué hace para que se formen los cielos? Habla. Excelente. Hay una palabra en hebreo que dice vará y que tiene que ver con la idea de decir algo, ¿sí? Y dice, y quizá Dios habló, quizá Dios dijo, quizá Dios expresó, y entonces cuando eso aconteció, algo pasó, ¿no? Nosotros en español traducimos, y dijo Dios, ¿no? Y fue. Y seguimos traduciendo, y dijo Dios, y fue. Y nosotros por lo menos tenemos la idea de que algo se está diciendo. Pero si de algo yo puedo estar seguro, es que cuando Dios está creando las cosas, Dios está plasmando en lo que está creando mucho de su mensaje, mucha de su intención, mucho de lo que Él quiere decirnos, mucho de lo que hay en su corazón, mucho de lo que Él quiere expresar y mucho de lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él, ¿sí? Dios está plasmando ahí información. Está plasmando ahí su deseo, está plasmando ahí su voluntad, está plasmando ahí lo que Él quiere que suceda. ¿Y saben qué, hermanos? Por más ganas que le echen, no van a poder romper esas leyes que Dios ya dijo que tienen que pasar. Las van a poder alterar, manipular y quizás hasta usar mal, pero no las van a poder romper, ¿sí? Las van a poder usar. Las van a poder usar para dañar gente o las van a poder usar para beneficiar gente, pero no las van a poder romper, porque Dios plasmó ahí algo que Él cree que debe ser y donde deben de funcionar las cosas. ¿Qué cosas nos está diciendo Dios con la creación? Un montón de cosas, hermanos. Nos está diciendo
muchísimas cosas como por ejemplo, yo te puedo decir, ¿qué te está diciendo Dios cuando tienes hambre y te encuentras con una manzana? ¿No? ¿Por qué Dios, cuando creó todo, dejó creado alimento para nosotros? ¿Por qué no nos dijo, ahí véanle cómo le hacen para sobrevivir? No, nos dejó algo que comer. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué Dios, cuando nos creó, no nos creó como la cosa más grande en el universo y tú te despiertas en las noches y ves el cielo y ves un montón de estrellas y dices, caray, igual y soy muy pequeño, no soy tan grande como pensé que era? ¿Por qué Dios creó eso? ¿Qué nos está diciendo Dios cuando tú ves eso? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Dios cuando tú ves animales, cuando tú ves un perrito que es más fiel que tus amigos, ¿no? Cuando tú ves un perrito que es más fiel que los mismos seres humanos, que en el camión te asaltan, ¿no? Y te quitan todo lo que tienes. ¿Qué te está diciendo Dios cuando ves eso? ¿Qué te está diciendo Dios cuando puedes respirar del aire fresco y decir, ay, qué rico, ¿no? ¿Qué te está diciendo Dios cuando hay muchísimo calor? Pero vienen otras cosas. ¿Qué te está diciendo Dios cuando nos enteramos que las especies están en extinción? ¿Qué te está diciendo Dios cuando nos enteramos que nuestra capa de ozono tiene un hoyo? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios cuando pudimos llegar a la luna? ¿Qué te está diciendo Dios en todas esas cosas? Y es que el asunto es que Dios está diciendo cosas. ¿En dónde está el problema? En que nosotros no las estamos escuchando. Pero evidentemente Dios está diciendo un montón de cosas. ¿Qué te está diciendo Dios cuando hace erupción un volcán? ¿Qué te está diciendo Dios cuando hay un terremoto? ¿Qué te está diciendo Dios cuando hay sobrepoblación de personas? ¿Qué te está diciendo Dios? Pero no las escuchamos porque no estamos diseñados o no hemos aprendido culturalmente a escuchar a Dios en un método diferente. ¿Sí? Muchos a este método, no tanto como se los he explicado hoy, pero muchos teólogos le han llamado de repente teología natural. Algunos han tratado de explicarlo así. Tampoco es algo que me estoy inventando hoy, ya un montón de gente ha dicho eso. Pero este no es el único método por el cual Dios ha hablado. Hay otro método que yo sé que es su favorito, que es lo que nosotros llamamos Biblia. Entonces, a lo cual yo quiero argumentar que normalmente nosotros cuando hablamos de la Biblia le decimos la palabra de Dios. Si ustedes me permiten hacer alguna corrección a ese concepto, me gustaría decirle una de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque al momento de decir la palabra de Dios, entonces estamos diciendo que es la única y que fuera de eso Dios no se comunica de ninguna otra manera, ¿sí? Sin embargo, nosotros hemos visto a lo largo del mismo texto y de la vida que Dios sí habla de diferentes maneras. ¿Qué dice la misma Biblia acerca de la Biblia o de algunos otros escritos sagrados? Segunda de Timoteo 3:16, en la versión de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para poder enseñar, para poder reprender y para poder corregir, para poder instruir en justicia. Eso es lo que dice la Biblia de la misma Biblia. Todo aquello que nosotros consideramos Biblia y que nosotros consideramos palabra de Dios y que nosotros consideramos sagrados, adivinen qué, sí lo es y sí nos sirve para algo. Claro que nos ayuda y claro que Dios también nos está hablando a través de la Biblia. ¿O a poco Dios no nos ha hablado a través de la Biblia a muchos de nosotros? Claro que nos ha hablado, nos ha dicho muchas cosas, nos ha enseñado cosas que nosotros considerábamos que quizá estaban mal. ¿Qué nos ha hecho la Biblia a nosotros? Les voy a explicar. La Biblia nos ha enseñado. La Biblia nos ha reprendido en algunas veces, ¿o a poco no? La Biblia nos ha corregido de nuestros errores también. La Biblia nos ha instruido para hacer justicia. Si la Biblia, hermanos, ha hecho eso en su vida, es palabra de Dios, porque Dios está hablando también a través de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? ¿De qué se trata esto? De que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuál es el único problema? Que no es la única palabra de Dios. Hay más formas en las cuales Dios se ha comunicado y se sigue comunicando a través de nosotros. Hay una más, que es una de las más conocidas, pero la menos mencionada, y es el mismo Jesús. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, comienza diciendo algo. ¿Ustedes se acuerdan cómo
¿Cómo comienza el libro de Juan? En el principio era la palabra, ¿y la palabra qué? Y la palabra era... Y este Dios, que dice que era la palabra, se encarnó, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y esta palabra que se ha hecho carne es el mismo Jesús, ¿sí? Jesús viene a ser una forma en las cuales Dios también está hablando. Cuando nosotros vemos a Jesús, nosotros tenemos que decir, ¿qué nos está queriendo decir Dios cuando envió a su Hijo? Porque Él está tratando de decirnos algo, y eso también es una palabra de Dios. Les voy a leer lo que dice Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas. ¿Y de cuántas maneras habló Dios? Muchas, ¿no? Mi gran pregunta es, ¿por qué hoy pensamos que ya no habla muchas veces y ya no habla de muchas maneras? ¿De dónde hemos sacado esa conclusión? Cuando el texto mismo dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos, a los padres habló, por ejemplo, dice, por los profetas. En estos postreros días, a nosotros nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, este mismo Jesús es una de las formas también en las cuales Dios ha hablado. ¿Es la única? No es la única forma en las cuales Dios ha hablado, pero es una de las formas en las cuales también Dios ha hablado. ¿Por quién habló también? Dice, también habló por los profetas. También habló por los profetas. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermanos? Que mi propuesta ahora es la siguiente. Según Hans Küng, un teólogo que me gusta mucho, que ustedes pueden leerlo ahí en la editorial Trota de vez en cuando si les alcanza para comprar uno de esos libros bien caros. Si les alcanza y me lo prestan para que yo lo fotocopie. Pero Hans Küng va a explicar que nosotros tenemos fuentes de conocimiento acerca de Dios y que conocemos acerca de Dios de diferentes maneras. Él lo va a resumir en 4. Una de ellas va a decir que es la tradición o el magistrado, o sea, aquellos que enseñan acerca de Dios. La otra dice que va a ser la revelación personal del Espíritu Santo. La otra va a ser el texto bíblico y la otra va a ser la naturaleza. Hay muchos lugares donde nosotros podemos saber acerca de Dios. ¿Dónde está el gran problema? Que no estamos escuchando todo lo que Dios nos quiere decir. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, en poder abrir nuestros ojos, en poder abrir nuestros oídos, en poder abrir nuestros sentidos para entender que Dios tiene mucho que decirnos en muchos lugares y de diferentes formas, hermanos. Por último, termino con este ejemplo. Cuando nosotros vemos alguna circunstancia, cualquiera que ésta sea, regreso al romanticismo, porque el romanticismo siempre es bonito, ¿a poco no? Cuando sale bien, cuando sale mal, no es bonito. Y en el romanticismo, entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo cosas, estamos diciendo cosas. Y cada vez que nosotros estamos recibiendo cosas, estamos interpretando cosas. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si en lugar de que Dios escribiera, los amo mucho, viene y nos da un abrazo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de que Dios escribiera, los amo mucho, nos da de comer cuando tenemos hambre? ¿Qué pasaría si en lugar de que Dios escribiera, yo cuido de ustedes, nos libra de un accidente o de un asalto? ¿Qué pasaría si en lugar de que dijera, yo estoy pensando en ti, un día despertamos y nos damos cuenta que tenemos vida? ¿A poco Dios no estaría diciendo lo mismo? ¿A poco Dios no estaría diciendo incluso más? ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero invitarles a conocer. Un Dios que habla, pero que habla también en un montón de situaciones diferentes. Dios te habla cada día, Dios te habla en cada momento, Dios te habla en cada situación, y el gran problema está en cómo lo estamos interpretando. Pero de que hay Dios hablando hoy, hay Dios hablando hoy. De que Dios habló hace 2000 años y escribió la Biblia, Dios habló hace 2000 años y escribió la Biblia, sí. De que Dios sigue hablando,
Claro que sigue hablando, porque si Dios ya no hablara, lo tendríamos callado, y qué mala onda tener a un Dios que ya no nos hable. ¿A poco no? Pero Dios, por supuesto que está aquí, y yo estoy seguro que está hablando a sus corazones, y que en la noche, cuando se den la oportunidad, antes de ir a dormir, de contemplar la vida que les han regalado, yo sé que Dios va a hablar muchas cosas a ustedes, y cuando despierte va a decir todavía más. Solo si ustedes quieren escuchar a Dios en otros lados, hermanos. Conclusión de todas las cosas, Dios nos está hablando, por favor, escúchenlo. Fin. Que Dios les bendiga.